Porque se me cuestionó, particularmente uno de los diputados nos cuestionaba por qué nos habíamos quedado en ese momento en Washington, a pesar de que había habido algunos gestos no necesariamente amistosos. Aclaro, no hemos recibido en ningún momento ninguna falta de respeto, ningún insulto a la diplomacia mexicana. Lo quiero dejar muy claro porque esto es algo que es fundamental para el diálogo que existe hoy entre México y Estados Unidos. En este contexto, sin embargo, se hizo un anuncio que podría interpretarse, y así lo interpretamos, como una medida no amistosa hacia México, y continuamos las reuniones de trabajo por dos motivos. El primero, que es el que no se menciona en esta pregunta, es porque era el primer encuentro, la primera oportunidad de establecer de manera directa con la nueva administración las posiciones del gobierno mexicano. Y así lo hicimos. Y lo hicimos con claridad, lo hicimos con respeto y lo hicimos con firmeza. Y creo que fue un primer punto de partida útil al diálogo entre los gobiernos. Y también porque hubiera sido un precedente delicado el que en la primera negociación México se levantara de la mesa y hubiéramos perdido, y esta fue la naturaleza de mi comentario, probablemente hubiéramos perdido legitimidad y apoyos de voces en los Estados Unidos que hoy son muy solidarias con México y que sin embargo el hecho de que los representantes diplomáticos del país en la primera reunión en la que fuimos invitados no aprovechamos la oportunidad de diálogo pudiera ser cuestionado. Así que entendiendo que este es un proceso largo, este es un proceso que no se resolverá en unos cuantos meses, decidimos continuar el diálogo como lo estamos haciendo. Todos es del conocimiento público que al día siguiente se tomó la decisión no solamente de cancelar la visita del presidente a los Estados Unidos, del presidente de México a los Estados Unidos, sino también de suspender las reuniones de trabajo y así ocurrió. Fue una reunión en la que escuché distintos puntos de vista y preocupaciones compartidas. Creo que como una reflexión de síntesis, tenemos plena coincidencia con todas las voces que se expresan a través de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados acerca del propósito, acerca de la necesidad de actuar con firmeza, también con inteligencia, en la defensa de México y de nuestros connacionales. Naturalmente, en la pluralidad política existen diferencias de opinión, pero tenemos una unidad de propósito y lo que hemos acordado es, en cumplimiento a la Constitución y las leyes, seguir trabajando juntos, el Ejecutivo a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Cámara de Diputados como un solo equipo por México. Primero, estrategia. El Gobierno de México tiene una estrategia definida, una estrategia clara basada en principios, en objetivos específicos de negociación y en límites que están claros. Los hemos hecho públicos reiteradamente a partir de instrucciones explícitas del presidente de la República. En materia económica, específicamente la negociación comercial, es importante destacar que la negociación no ha empezado todavía, pero tenemos claro que lo que queremos es que continúe el libre comercio en América del Norte. Entendemos que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte puede actualizarse, puede modificarse. Esto es algo lógico en la vida de un tratado comercial, particularmente uno que tiene más de 23 años de estar en vigor. Sin embargo, lo que no puede perderse es el libre comercio. No aceptaremos el que se impongan aranceles, tarifas o algún otro tipo de medida fiscal que funcione como un arancel. Eso no lo aceptaremos, queremos que América Latina siga siendo una zona de libre comercio. En la defensa de nuestros connacionales tenemos una estrategia y objetivos puntualmente definidos que se están ejecutando. En primer lugar, diseminar de manera rápida y generalizada información relevante de cómo actuar por parte de las y los mexicanos en Estados Unidos ante acciones de carácter migratorio. ¿Qué documentos deben de tener a la mano? ¿Cómo responder preguntas? ¿Qué tipo de cosas hacer y qué cosas no hacer? Hay que reconocer que estas acciones que toma el individuo cuando es amenazado por una acción migratoria pueden definir cuál sea el resultado de un proceso de carácter de deportación o un proceso jurídico. Ese ha sido el primer esfuerzo y yo agradezco, por cierto, muchas voces de la Cámara de Diputados que nos han ayudado en este esfuerzo de difusión que habrá de continuar. En segundo lugar, tenemos una estrategia de carácter jurídica. Es una estrategia, en primer lugar, de identificación de los casos donde se presume una violación al Estado de Derecho, al debido proceso, a los derechos fundamentales de los mexicanos,
Y estamos, gracias por cierto al presupuesto que ha sido ampliado a la Cancillería, específicamente a los consulados, estamos realizando un trabajo de defensoría jurídica. Los 50 consulados tienen que convertirse hoy y se están convirtiendo en auténticas defensorías con el apoyo de abogados externos de despachos que nos permitan participar en la defensa de los casos específicos y también, y esto es algo que hay que dejarlo claro, no solamente en casos individuales, sino en posibles casos colectivos, en los cuales se puedan establecer precedentes de carácter judicial en el beneficio de las y los mexicanos que viven en Estados Unidos. Y tercero, está el ámbito internacional. Lo decía yo hoy en el acto en el que firmamos el acuerdo que le da continuidad al trabajo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en México. Decía yo que México no va a dudar en acudir a los organismos de carácter multilaterales en ejercicio del derecho internacional en la defensa de las y los mexicanos en el exterior. Así lo hemos expresado ya directamente al secretario general de las Naciones Unidas, a quien hemos pedido que esté atento al proceso que está ocurriendo con los mexicanos en el exterior, al secretario general de la OEA, a la secretaria general de la Cumbre Iberoamericana. No dudaremos en acudir a estas instancias de carácter internacional y mucho del trabajo jurídico que estamos haciendo también puede ser preparatorio para este tipo de acciones que no solamente no descartamos, sino que estamos preparando para en su momento llevarlas a cabo. No vamos a limitarnos simplemente a hacer acciones declarativas o retóricas. Queremos, cuando nos presentemos ante los órganos del derecho internacional, a los organismos multilaterales, hacerlo con casos que tengan mérito, que tengan sustento y que permitan una sentencia, en su caso, a favor de México y de los mexicanos. Si el gobierno de Estados Unidos insiste en que quiere deportar a México o que quiere enviar a México personas que no son de nacionalidad mexicana, México no tiene por qué recibirlos. Y en ese momento iniciaríamos un proceso de exigirle al gobierno de Estados Unidos que en cada caso acredite la nacionalidad de la persona que está enviando a México. Sería francamente una acción de carácter unilateral sin precedentes, inaceptable, que los propios Estados Unidos no aceptarían, no tenemos nosotros por qué aceptarla. Nosotros también tenemos control de nuestras fronteras y lo ejerceríamos a plenitud. Es un derecho soberano de México. Hola, yo le quiero preguntar, ¿qué opina usted de que el gobierno de Trump, cada vez que hay un contacto importante entre autoridades de México y Estados Unidos, Trump sorprende con medidas hostiles para México? Pasó cuando usted estaba en Washington, está pasando ahora cuando anunció las redadas masivas y las deportaciones de todos los migrantes a México. Eso quiero preguntarle qué opina sobre eso. Y en segundo lugar, sobre lo que comentó al inicio, que la diplomacia mexicana no ha recibido ningún insulto, ninguna agresión. Digamos la diplomacia no, pero los mexicanos sí, en el sentido de que son violadores, son asesinos. ¿Quién es el encargado de responder ese tipo de, que efectivamente se toman como insultos? Bueno, primero, es importante que la información sobre la que se forme la opinión pública sea correcta. No tenemos información acerca de deportaciones masivas que hayan ya ocurrido o eventos que pudiéramos caracterizar como redadas. Estamos viendo, sí, algunos cambios en las reglas y en algunas actitudes de algunos agentes fronterizos que son preocupantes, pero, por ejemplo, el número de deportaciones que estamos viendo en el primer mes de la administración del nuevo presidente son incluso inferiores a los que veíamos en el mismo periodo del año pasado o la tendencia que teníamos en los días anteriores. Es decir, no debemos de caracterizar lo que está ocurriendo como ya un evento que cambie la forma de accionar del gobierno. Sí estamos muy atentos a las consecuencias que tengan estas medidas y por supuesto será parte del trato que tengamos, de la conversación que tengamos con los representantes del gobierno de los Estados Unidos. Con respecto a los agravios que ha recibido México, por supuesto que México ha recibido agravios y nos sentimos todos los mexicanos profundamente agraviados por las expresiones que se hicieron sobre México durante la campaña electoral del año pasado. Eso es innegable, lo decimos, y es parte, es algo que indudablemente está ahí. Y que determina en buena medida el ánimo de México y los mexicanos hacia el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, no nos estábamos refiriendo a eso en la conversación con los diputados, estábamos hablando específicamente de los eventos de ese día y de los contactos que hemos tenido entre funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y funcionarios del gobierno mexicano. Es en ese contexto acotado al que me refiero, que en el trato diplomático no hemos tenido nunca
nunca un trato que pueda caracterizarse como irrespetuoso y mucho menos insultante, pero me refiero a eso. Lo que es innegable es que las expresiones del entonces candidato Trump fueron y siguen siendo un agravio para los mexicanos.